para que no se me cerraran, porque él lo que intentó, lo que creo que consiguió, es que no se me cerraran los canales, porque a los 8 años hacemos un cambio tanto físico como energético y perdemos muchas cosas que después en el colegio nos lo acaban de chafar, ¿no? No nos interesa como la medicina, como los que tocan la medicina oficial, que solamente van a curar las consecuencias, ¿no? Nosotros vamos a buscar el origen de esa enfermedad, por qué pasa eso, por qué se desarrolla eso, para curar la enfermedad, no solamente los síntomas, lo que te está dando de síntomas esa enfermedad. Dicen que nuestras manos guardan secretos que la mente no recuerda y que hay símbolos capaces de mostrarnos lo que aún no vemos. Hoy nos acompaña un gran quinomante como es Josep Luque, lector de manos y explorador del lenguaje oculto de las runas. Prepárate para descubrir lo que tu historia ya te está diciendo sin que aún lo sepas. Josep, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un placer, Josep, tenerte aquí en el canal y poder compartir este ratito contigo y con la audiencia de un tema que nos trae hoy tan atractivo, Josep. Muchas gracias. Pues espero cumplir las expectativas y que os guste el programa. Seguro que os va a gustar el programa. Josep, a mí para empezar y para darte a conocer un poquito a la audiencia, me gustaría empezar pues un poquito por el origen, ¿no? Y nos gustaría que nos contaras, Josep, cómo empezó tu camino en las terapias y en la quiromancia. Mira, lo mío fue una entrada bastante natural en el mundo tanto terapéutico como esotérico, porque yo tuve la grandísima suerte, tuve el grandísimo privilegio de que tanto mi padre como mi abuelo eran unas personas enamoradas de la naturaleza y de esas energías místicas, ¿no? Que tenemos incluso hasta nuestros genes, como pueden ser las runas o las lecturas de manos, los caminos que tenemos en la vida en nuestras mismas manos, y sobre todo empezando por la medicina natural, porque a mí, tanto mi padre como mi abuelo, pues nos íbamos al bosque y me decían, mira, Josep, ¿esa planta qué es? Ya me la habían enseñado ellos. Y mira, esto se come, o esto es venenoso, o esto sirve para tal enfermedad, para tal otra enfermedad, ¿no? Y con mi padre, por ejemplo, nos tumbábamos boca arriba debajo de los árboles y me decía, no te levantes hasta que no sientas lo que está diciendo el árbol. Y nos pasábamos los dos tumbados boca arriba debajo de un árbol horas y horas y horas hasta que cuando sentía como sentía el árbol, pues le decía, mira papá, el árbol está diciendo esto, no habla con personas, como las personas hablan con sentimientos, ¿no? El árbol está diciendo esto y me decía, ya nos podemos ir. Mañana volvemos a otro árbol, mañana lo volvemos a intentar. Pues empezó así a nivel familiar, que incluso mi padre y mis tíos y mi abuelo, pues se sentaban ellos alrededor de la mesa. Entonces no había ni televisiones ni nada, te hablo de cuando era muy chiquitillo, y empezaban a hablar que sí, que iban a ir a hacer una salida para hacer psicofonías, que si iban a ir a ver aquel castillo, que habían visto esto, aquella cueva, que habían visto lo otro, y hablar de técnicas, de los ovnis, de los extraterrestres, de espiritualidad. Y yo me sentaba ahí al lado de ellos y se me caía la baba. Y entonces eso me metió el veneno en el cuerpo entre los conocimientos que me, que me enseñaron tanto mi padre como mi abuelo y lo que yo pues veía y escuchaba y quería participar, pues me metió el veneno en el cuerpo de todo lo que es la espiritualidad, la magia nórdica, y ahí empecé con las runas, que yo empecé a aprender con 6 años, como ahora mi nieto que tiene 6 años y ya está aprendiendo, ya le estoy enseñando, llevo una temporada aprendiendo a tirar las runas, y yo con 8 años ya tiraba las runas con normalidad, que lo hacía para amigos, para familiares, y bueno, desde entonces ahora, pues mira, tengo 58 años, 50 años de historia con las runas, y con las manos, que empecé un poquito más tarde, pues unos 44 años llevo leyendo manos. Es decir, que en tu caso, Josep, la familia
fue un aspecto clave, ¿no? En este proceso de búsqueda de aquello que muchos cuando nacemos ya tenemos como integrado dentro, ¿no? Pero luego es muy importante en este caso la familia que te acompaña y a ti te ayudaron precisamente a encauzarte. Josep, eras un niño, eras muy pequeño. ¿Esto fue todo de una forma natural o hubo alguna resistencia por el camino? No, no, al contrario, totalmente natural. Mira, mi padre me hizo una cosa que yo lo recomiendo a todas las personas que tienen críos pequeños. Mi padre trabajaba en un taller y cuando él venía de trabajar cogía las cartas Zener, que las cartas Zener son aquellas que tienen aquellas imágenes, que si el mar, que si la cruz, que si el círculo, ¿vale? Son 5 imágenes, que ni siquiera teníamos las cartas. Mi padre cogía, en un papel dibujaba las imágenes, un juego para él, otro juego para mí, y nos sentábamos, para mí era un juego, yo estaba deseando que llegara mi padre para jugar con él, ¿no? Yo me sentaba en el sofá, él se sentaba en su sillón para descansar y me decía, venga, Josep, ¿qué carta estoy viendo ahora? Y yo le decía tal, y después al revés, la miraba yo y me decía mi padre tal. Y así pues, para que no se me cerraran, porque él lo que intentó, lo que creo que consiguió, es que no se me cerraran los canales, porque a los 8 años hacemos un cambio tanto físico como energético y perdemos muchas cosas que después en el colegio nos lo acaban de chafar, ¿no? Fíjate que a los 8 años dejamos de aceptar la lactosa como un alimento, ya es un veneno a partir de entonces durante toda la vida. Y lo mismo que hacemos ese cambio a nivel físico, a nivel energético también. Muchos días también en el sillón, se sentaba en el sillón, yo me sentaba en el sofá, apagaba las luces y me decía, venga, hoy toca meditar, hoy toca cerrar los ojos, vaciar la mente y solamente vaciar la mente. No, no, lo tienes que vaciar absolutamente todo. Y nos pasábamos horas, él sentado en el sofá, yo sentado en la butaca, yo en el sofá, con las luces apagadas y simplemente meditando. Y para mí era un juego, me lo pasaba fenomenal, me lo pasaba muy bien. Compartir eso con mi padre, para mí era increíble. Y con mi abuelo, pues en el campo, nos sentábamos en el campo y igual, escucha el viento, mírate las nubes, ¿qué están diciendo esas nubes? ¿Qué va a llover, no va a llover? Mírate las nubes, a ver qué te están diciendo esas nubes. Escucha los árboles, mira esa planta. Ya te digo, fue una infancia en ese sentido increíble, de aprendizaje, de disfrute. Para mí fue un Un gozo. disfrute. Qué bonito, Josep, ¿no? Estas técnicas, juegos que nos compartes para mantener la llama viva, ¿no, Josep? Como tú comentabas, ¿no? A Sí, partir de los 7 sí, 8 años hacemos un cambio, entramos en la escuela, empezamos, digamos, ya de alguna forma a entrar en lo que sería la Matrix y precisamente el mantener esta llama viva es lo que luego nos permite también obtener herramientas que cuando ya llegan edades más comprometidas como es la adolescencia, ¿no? Y empezamos a cambiar, son mucho más fáciles de gestionar si todos tuviéramos la precaución, ¿no? Todos los padres de no dejar que estos dones y talentos que todos tenemos, ¿no? Cada uno los suyos, que no todos, se todos, apaguen, que no se apaguen, todos. Josep. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos niños has visto, cuántos bebés, que cuando se acerca una persona se ponen a reír? Y cuando se acerca, depende de qué otra persona, se ponen a llorar. Y dices, ¿por qué llora con esta persona? Porque desde chiquititos vemos las auras. Yo veo también las auras. Desde chiquititos todos vemos las auras y vemos si aquella persona vibra bien o vibra mal, ¿no? O cuántos niños y cuántos niños hay que habrás escuchado que dicen, ostras, es que ¿cómo puede ser que me describe el niño a una persona mayor que es así, 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 y resulta que su abuelo que se murió hace 10 15 años era así? Y los niños lo describen como que lo tienen ahí al lado y que les está hablando y les está diciendo cosas, el abuelo, la abuela, quien sea, ¿no? Y que lo ven y lo viven. Y lo típico del amigo invisible que dicen de muchos niños, mira, es que tiene un amigo invisible. Pues a lo mejor no son tonterías de niños, a lo mejor es que están viendo cosas que ya de adultos, muchos adultos ya no tienen capacidad de ver. Que bueno, Josep, van pasando los años, o pasan no sé cuánto tiempo, hasta que aparecen también
la lectura de manos en tu vida. Cuéntanos un poquito sobre cómo llegó la experiencia, cómo empezaste a interesarte en la lectura de manos y qué nos puede aportar también las manos a nuestro crecimiento personal, Josep. Pues mira, fue una evolución, más que una evolución, fue cuando se dieron cuenta, pues vieron o ellos creyeron, tanto mi padre como mi abuelo, que mi abuelo cuando yo empecé con las manos, murió a los pocos meses, curiosamente murió el día de mi cumpleaños. Con mi abuelo no tuve tanto tiempo de formarme con el tema de las manos, pero con mi padre sí, ¿vale? Fue una especie de evolución, como diciendo, porque claro, a nivel de las líneas de las manos, son tantos conceptos que hay ahí, que no solamente es adivinar el futuro, que también se puede ver lo que va a vivir una persona, cosas que puede pasar por la vida de una persona, sino también la evolución personal de la persona, tanto a nivel físico de salud, como a nivel vivencial, ¿no? A nivel emocional, a nivel de proyecto de vida. Entonces, claro, eso en un niño de según qué edad, esos conceptos no se lo puedes. Entonces estuvieron esperando a que yo tuviera un mínimo de edad que ya pudiera entender pues muchas cosas, ¿no? De la vida y de tal, ¿no? Y por eso fue la última técnica que me enseñó mi padre, que fue la lectura de manos. A partir de ahí soy una persona muy curiosa por aprender cosas y durante la vida pues he estudiado muchas cosas, he aprendido muchas cosas, porque me encanta pues siempre con la obsesión de que la persona que se sienta delante mío no se levante con ningún problema, sino con todas las soluciones del mundo, ¿no? Y te tengo que explicar que después de todo lo que ellos me habían enseñado y tal, pues para mí fue un placer que en los últimos años, en los últimos meses de mi padre, que tenía un cáncer extendido por todo el cuerpo, le dieron 6 meses de vida y yo porque él vivía en Sevilla, yo aquí vivo aquí en Barcelona, y fui a despedirme de él, fui a despedirme de él y mientras estuve allí con él, le enseñé una técnica yo a él, que para mí fue un placer enseñársela, que muchos de los que nos estén viendo seguro que la conocen y la practican mucho mejor que yo, que es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono. Y entonces le expliqué, le encantó, se lo apuntó, tenía su libretilla con sus cosas, sus apuntes y tal, se apuntó y me dijo, lo voy a hacer. Y todos los días utilizaba el Ho'oponopono de mañana, mediodía y noche, todos los días. Entonces, de 6 meses que le dieron, porque tenía el cáncer extendido por todo el cuerpo, que eso también fue un antes y un después para mí, ahora te explicaré. De 6 meses que le dieron, pues llegó a vivir 1 año y medio, o sea, alargó la vida 1 año más. Y que los médicos no se lo explicaban porque tenía el cáncer extendido por todo el cuerpo, solamente tenía el cerebro y el corazón sin cáncer y todos los órganos del cuerpo los tenía, bueno, comidos y uno solo te puede matar. Pues él lo tenía en todos los órganos del cuerpo, ¿no? Y curiosamente, pues con esta técnica, pues duró un año más. No sé si es casualidad, no es casualidad, no, yo no creo en las casualidades, ¿vale? Y te he dicho que te iba a decir algo, pero se me ha ido de la cabeza, Alex, discúlpame. Bueno, estaba escuchándote, Josep, y la verdad también impactado, como comentabas, el tema de Ho'oponopono, ¿no? Y la fuerza, ¿no? La potencia de tres frases, como puede ser el perdón, ¿no? Sí, Las gracias, lo el siento, agradecimiento y el amor, ¿no? sí, Seguro que gracias, eso tiene un impacto positivo en la vida de sí, las personas. totalmente. Bueno, eso fue, ahí también hice un clic, ahí di un cambio bastante potente, porque ahí me obsesioné, cogí obsesión por esa enfermedad que había pasado mi padre, ¿vale? Porque me quedé con la sensación de no haber podido hacer más, de no haber podido echarle una mano y no haber podido hacer más. Y entonces, a partir de ahí, pues me puse obsesivamente a investigar con terapias naturales, con soluciones naturales para poder combatir esa enfermedad tan mala, esa lacra de la sociedad y de tantas personas. Y pues nada, me puse noche y día a estudiar y aprender sobre eso. Y bueno, a día de hoy
tengo un fondo de armario sobre ese tema bastante potente. Y después lo que me decías al principio de la quiromancia, pues la quiromancia es que es yo sabes lo que digo siempre, que las manos de cada una de las personas que se me ponen delante son como un disco para mí son como un disco de vinilo con los surcos esos de que claro, que cuando pasa la aguja suena la música, suena una melodía, cada uno tiene una melodía diferente y ellos son el disco de vinilo y yo soy el tocadiscos, el Que que interpreta desentraña, las líneas. el que interpreta esa melodía, esa música que tiene cada uno en particular, cada persona en particular. Así lo veo y así lo siento. Y me encanta pues ayudar a las personas y ver casos bueno, tan curiosos y tan chulos, ¿no? Como una mujer que estuvo en el Magic este año, eh, que yo traté hace 2 años en un Magic, le leí las manos y le vi que en los últimos años de su vida iba a tener un Alzheimer, iba a sufrir un Alzheimer. Y entonces, con medicina natural, le dije, mira, haz esto, y yo te aseguro de que esas líneas que tú tienes ahí que marcan que vas a padecer esta enfermedad, en un año te pueden cambiar. Y es más, yo le expliqué le enseñé cómo tenían las líneas, le enseñé cómo tenían que estar. Bueno, vino a cabo de un año y las líneas la habían cambiado totalmente. Las líneas marcaban que esa persona iba a vivir los mismos años, pero no iba a sufrir esta enfermedad. Pues este Magic, esta edición de Magic de hace 2 semanas, hice una conferencia sobre quiromancia y ella pues subió y dio su testimonio de lo que le había pasado, de lo que había visto. Y si alguno de vosotros queréis verlo, está en mi Facebook, en Josep Luque, o en mi Instagram, Te leo las manos. Veréis que todos los días cuelgo algún vídeo de alguna persona dando su testimonio y veréis que es una mujer que colgué el vídeo la semana pasada, que lleva una camiseta de color verde y bueno, y explica cómo fue y cómo está y qué es lo que le pareció. O sea, no solamente veo, sino que además ayudo a que cambien las cosas. Esto es interesante que comentas, Josep, porque nos da a los que no conocemos tanto sobre las líneas, que lo que marca las líneas de nuestras manos no es algo fijo, sino que es decir, que es algo que nosotros, a través de un experto como tú, que nos puede dar ciertas pautas o ciertos condicionamientos que pueda haber en nuestra vida, podemos revertirlos y podemos cambiar de alguna forma nuestro destino y con ello las líneas de la Totalmente, mano, Josep. totalmente. Y en todos los sentidos. Por ejemplo, este año me ha hecho mucha gracia porque cuando veo una persona que vuelve a leerse las manos, pues me encanta. Me encanta, ¿no? Es una recompensa del universo. Para mí es lo que más me recompensa, ¿no? Y este año vino al Magic, vino una chica que lleva a lo mejor 3 años viniendo cuando hacen Ponencias. el Magic en primavera y en otoño, pues viene cada una de las ocasiones, ¿no? Y esta chica, una chica estudiante, jovencita, tenía un problema con el tema emocional. Se había llevado una serie de disgustos y tal, y tenía un problema en su línea del corazón que hacía que cada vez, cada 2 por 3, chocara contra la misma piedra, cada vez con la misma piedra, cada vez el mismo problema. Entonces, viéndole las manos, le di pautas para que modificara la línea del corazón, ¿vale? Para que pudiera modificarla. Entonces, me hizo muchísima gracia porque hace 2 semanas volvió a venir otra vez, que también, no solamente a nivel de corazón, sino también a nivel de proyecto de vida y tal, porque las manos se ve lo que la persona, para lo que está hecha la persona, ¿no? Pues me hizo mucha ilusión porque esa chica ahora mismo es una chica que es universitaria, está estudiando una carrera y la línea del corazón le había variado totalmente, de tal manera que a nivel emocional esa chica no va a volver a pasar por los problemas emocionales que había pasado en el pasado, ¿no? Los cambios son absolutos, completos. Josep, podemos ver también en las manos, ¿no? Estoy interpretando que evidentemente las manos son un mapa de nuestra personalidad, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias. ¿Se puede ver más allá hacia atrás? Josep, también. Se puede ver hacia atrás, pero
te tengo que decir que yo normalmente, a otras vidas, ¿te refieres a Sí, otras vidas? Yo, por ejemplo, en las manos veo las reencarnaciones que ha tenido una persona, el número de reencarnaciones que ha tenido una persona, pero más allá de eso, eh, yo ya no miro más el pasado. Es que no miro más el pasado ni siquiera de la misma vida en la que estás viviendo, ¿no? Porque lo que me interesa es que la persona tenga un presente y un futuro magnífico, que disfrute de su vida y suba todo lo que pueda subir y crezca todo lo que pueda crecer, ¿no? Pero el tema del pasado, pues no me interesa tanto. Sí que es interesante para poder decir que a veces en la misma vida le puedo decir a la persona, mira, tú cuando eras jovencito tuviste un trauma aquí y este trauma hizo que tú sufras la depresión que estás viviendo ahora, pero esa depresión pues la puedes solucionar así, con hierbas, hay hierbas que son buenísimas, o cambiando esto a nivel emocional o cambiando lo otro a nivel emocional. De esto sales en muy poco tiempo. Entonces miro el pasado en la propia vida para buscar el origen, porque como bien sabes, los que tocamos el tema de la medicina natural y todas estas cosas, no nos interesa como la medicina, como los que tocan la medicina oficial, que solamente van a curar las consecuencias, ¿no? La inflamación, el dolor. Nosotros vamos a buscar el origen de esa enfermedad, el origen, por qué pasa eso, por qué se desarrolla eso, para curar la enfermedad, no solamente los síntomas, lo que te está dando de síntomas esa enfermedad. Pues con la vida y la quiromancia exactamente lo mismo. Busco el origen de ese problema que puede tener la persona, y sanando esa causa del origen, sanamos todo su presente y todo su futuro. Josep, nos has puesto un ejemplo de esta persona que te había dado, le habías dado unas pautas de lo que le podía pasar al final de su vida, que dio testimonio ahora también en Magic, pero volviendo un poquito hacia atrás, Josep, ¿hubo algún testimonio clave en tu vida que te dijera, realmente esto es para mí, me quiero dedicar a la quiromancia para poder ayudar a los demás? ¿Recuerdas Bueno, ese momento? el ejemplo de mi padre y de mi abuelo, que para mí, mira, aquí tengo un dibujo hecho por mi hijo de mi abuelo, un retrato hecho de mi abuelo, que para mí era el hombre más sabio que he conocido en mi vida, muy sabio, y el ejemplo de ellos. Yo sabía que yo siempre he sentido que si ellos lo hacían, que si ellos dominaban esto, que si ellos me aconsejaban esto, es porque eso era para mí. Y lo sentí, ¿sabes? Aquello que lo sentí, que no es una cosa que te enseñan y porque tienes que aprenderlo y tal, no, es una cosa que te resuena, que te resuena, que dices, ostras, es que yo soy esto, yo soy esta persona, soy yo. Yo soy quiromante, que el otro día, perdona, te explico una anécdota que me pasó el otro día en Badalona con el tema del quiromante. Adelante, Josep, sí, sí. Sí, pues mira, en Badalona el otro día se me estropea la furgoneta. Estuve a punto de tener un accidente porque se me paró el motor en una curva, el volante se quedó clavado y me iba para salirme de la curva. Le di el golpe de llave, se encendió el motor otra vez y pude desbloquear el volante y hacer la curva. Bueno, me metí en Badalona y el primer taller que encontré, por aquellas casualidades, que pienso volver porque se portaron muy bien conmigo, pues dejé allí el coche, me lo estuvieron mirando, me lo estuvieron reparando, y cuando estoy en la oficina, la chica súper simpática, súper mega simpática, me dice, ¿a qué os dedicáis? Y le digo, mira, pues vendemos minerales, pero aparte, pues soy quiromante. Se me queda mirando y dice, ¿tú eres quiromante? Dice, aquí viene el quiromante más famoso que hay. Digo, ¿así? Digo, ¿quién es el quiromante más famoso que hay? Dice que tiene ahí el coche, me enseñó un BMW de aquello de 2 plazas deportivo, una pasada. Dice, tiene aquel coche de allí. Digo, así, digo, ¿y quién es ese quiromante? Me dice, Nacho Vidal. Digo, quiromante no es quiroamante ni nada de eso. Quiromante, yo leo las manos. Digo, que Nacho Vidal tiene más personalidad que yo no tengo tanta Esas líneas personalidad. todavía no las leemos, Josep. Qué bueno. Fue muy divertido.
Josep, en tu experiencia que no es poca como quiromante, ¿hay algún mito que te gustaría desmontar sobre la quiromancia? Sí, 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 pero lo que yo te voy a decir a ti seguro que te resonará muchísimo porque lo habrás visto muchas veces. Claro, cuando estás en este mundo, pues ves mucha gente que es muy buena en lo que hace, muy buena en lo que hace en todos los campos, en todos. Yo conozco a grandísimos especialistas en todos los campos, ¿no? Del tema esotérico, llevo muchos años, pero también conozco a grandísimos especialistas en vaciarle el bolsillo a las personas, ¿no? Y eso es lo que a mí lo que a mí más me entristece, ¿no? Me entristece muchísimo. Después, también lo que me choca un poquito, o sea, me sabe un poquito de mal, porque hay muchas personas que vienen a mí pensando, pues en lo que les voy a ofrecer, ¿no? Y más o menos sabiendo lo que les voy a ofrecer, pero hay también muchas personas, algunas personas que se acercan a mí pensando que yo voy a ser como la típica persona que se acerca y te coge la mano y te dice, vas a hacer un cambio. ¿Quién no hace un cambio? Te va a entrar dinero. ¿A quién no le entra dinero en algún momento o en otro? Vas a encontrar pareja. Bueno, a ver, tampoco es una cosa, ¿no? Y te dice tres o cuatro cosas que le puede pasar a todo el mundo y entonces, pues incluso esas personas dicen, mira, me pasó, qué buena, era buenísima, me dijo que iba a hacer un cambio y lo hice, que me iba a entrar dinero y me entró, que iba a encontrar pareja y encontré pareja. Mm, eh, Eso es lo que a mí que vuelvo otra vez a lo del principio, ¿no? A decir que hay grandes especialistas en todas las técnicas, mediums, tarotistas, de todo, pero también hay grandes especialistas en vaciar el bolsillo y eso es lo que más tristeza pues me da, ¿no? Esto es interesante que lo comentes, Josep, porque es importante, ¿no? Para las personas que nos puedan escuchar a la hora de tomar la decisión de empatizar, ¿no? Con un profesional, sea de lectura de manos o de cualquier otra herramienta, ver un poquito realmente la coherencia que esa persona también transmite, ¿no? Y al final no quedarnos en la superficie de cosas como tú has comentado, Josep, que nos pueden pasar a cualquiera porque la vida es continuo cambio, sino como tú bien decías antes, de realmente que te den herramientas donde te profundice y donde tampoco todo lo que te digan te suene todo a gloria, ¿no? A veces también para, Josep, para hacernos crecer, para hacernos evolucionar, nos tienen que también dar en puntos que también nos duelen un poco, ¿no? Porque eso es lo que luego realmente también nos hace salir de Totalmente, esa zona totalmente. cómoda en la que muchas veces nos instauramos y no somos capaces de salir. Con lo cual hay que estar muy atento y por eso tú también estás aquí, Josep, porque sabemos de tu trayectoria y de las cientos y miles de personas que has ayudado y creo que es importante ese tema que comentas porque realmente es así y desgraciadamente pues muchas personas utilizan un poco la psicología para enredar a personas débiles en ciertos momentos que son muy fáciles de manipular. Totalmente, totalmente. En ese sentido, te tengo que decir, Alex, que tanto tú como otras personas que estáis haciendo la misma la misma labor, estáis haciendo un trabajo ejemplar, estáis haciendo un muy buen trabajo para poder desenmarañar un poquito la, el ovillo, ¿no? Para que las personas puedan distinguir si esa persona vale, si no vale, si es un charlatán o realmente domina una técnica u otra. Tú estás acostumbrado a ver personas especialistas en todos los campos del mundo espiritual, esotérico y de la medicina natural, y entonces tienes ese conocimiento para poder decir, mira, esta persona es buena y si ya no es buena, ya ni siquiera creo que la llames, ¿no? Para estar aquí contigo, ¿no? Entonces, la labor que estáis haciendo de divulgación y de sacar un poquito el trigo de la Separar el paja, trigo de la paja, sí. pues es muy, muy, muy interesante. Y bueno, sois un poquito de esperanza para nuestro mundo, ¿no? Porque eh, la seguridad que le podéis dar a una persona de que aquella persona vale y aquella otra persona no tanto, pues estáis haciendo, en ese aspecto, estáis haciendo una gran labor. Hay que decir que yo tengo una lectura de manos pendiente con Josep
que desde aquí ya te invito, Josep, pues que bueno, cuando hagamos la sesión, que no hay ninguna prisa, pero aparte del estreno de la entrevista, pues también podremos hacer un directo por YouTube o por Instagram o por TikTok y dar también un poco pues mi feedback personal también y todo lo que pueda aportar una lectura y dar pues una información un poco más profunda, así que con ganas también de conocerte, Josep, profesionalmente. Te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar, ya te digo que ya te adelanto que será un antes y un después. Parece que sea ponerme medallas yo, pero a todo lo contrario, será un antes y un después por el trabajo que tú harás. Yo te marcaré todas las pautas, te enseñaré dónde tienes algún cruce de caminos que tú puedas coger para que tu vida sea muchísimo mejor y el que hará el trabajo serás tú. Yo simplemente como lo que te decía de la aguja del vinilo, yo solamente pasaré sobre los surcos de tu canción, de tu melodía. Qué bueno, Josep, con ganas de tener esta sesión contigo. Josep, sigamos. Además de la quiromancia, trabajas también con las runas. ¿Qué te aportan Sí. en este caso las runas que no encuentras en las manos? Bueno, es un complemento, pero incluso un complemento que van muy ligados, porque hace una serie de años, hace bastantes años, leyendo unas manos, me di cuenta de que una mujer que yo le estaba leyendo las manos, en cierta parte de la mano, le vi una runa dibujada con las líneas de su mano. Y mira, curiosamente, mira, tengo aquí, porque a veces digo, mira, la runa esta, la runa la otra. En aquel momento, aquella persona era esta runa de aquí, no sé si la ves. Ujú, sí. ¿Vale? Que es una runa que es bastante elaborada, no es como si fuera una rayita o si fuera una X, que todo el mundo tenemos rayitas o X en las manos un montón, ¿no? Pues esto es más difícil de que pueda salir dibujado en las líneas de una mano, ¿no? Entonces, cuando yo vi esta runa me quedé bastante parado, ¿no? Porque pensé, jolín, qué casualidad, ¿no? Eh, Esto es que no es normal, o sea, entonces, la siguiente persona que vino, busqué en el mismo sitio a ver si tenía alguna runa dibujada y la encontré. Y la siguiente, y la encontré. Y la siguiente, y la encontré. Y me di cuenta de que todos en una zona de nuestra mano, muy concreta, tenemos una runa, cada uno a la suya. Y curiosamente, la descripción de lo que hace esa runa, la descripción de lo que es esa runa, coincide con lo que es la persona. Coincide en lo bueno, en lo malo y en lo que debe trabajar esa persona, ¿no? O sea, ya te digo, ahí me di cuenta, pero eso fue a base, muchos años después, que ya no estaba mi abuelo, mi padre ya no estaba por la labor tampoco, y me di cuenta por aquello, por experimentación, por ver, por investigar después a partir de ahí, ¿no? Que las runas las tenemos incluso en nuestros genes, o sea, forman parte de nuestros genes, ¿no? Después, lo que son las runas en sí, solamente ellas, pues son trazos de energía que no solamente te sirven para descubrir lo que es el futuro, no solamente te sirven como oráculo, sino también te sirven para sanar. Incluso a distancia, un día con Alex, con el otro Alex, Ujú. pues hice una sanación colectiva con las manos y las runas y, y bueno, ya llamaba a la gente y decía, hostia, me dolía la espalda y ya no me duele, me dolía la rodilla y ya no me duele, me dolía esto y no me duele. Son muy, 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 muy potentes y como talismán, tanto para protegerte como para buscar cosas, eh, son muy, 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 muy buenas. Mira, como aquello que dicen en casa de herrero, cuchara de palo, me llamó un cliente y me dijo que tenía un problema porque tenía un juicio pendiente, trabajaba en una empresa y había tenido un problema con un encargado que había abusado de su poder y tal, y bueno, al final lo echaron a la calle y tal. Y entonces él denunció a la empresa y resulta que esta persona, este encargado, pues no solamente abusaba de él, abusaba de todos, ¿no? ¿Qué pasó? Que ninguno de los compañeros quiso dar testimonio de los abusos que había visto, de que habían visto, de todo lo que había visto, ¿no?
Entonces me llamó y me dijo, Josep, ¿qué es lo que puedo hacer? Y le dije, digo, mira, pon en tu casa, en la puerta de tu habitación, que nada más que tú te levantes la veas, y en la puerta de salida, que antes de salir a la calle la veas, pon un papel con la runa Feju, ¿vale? Con la runa Feju, que es la runa de la abundancia, ¿vale? Y cada vez que pases por delante y la veas, pues nómbrala, di Feju, pero dila con fe, di Feju. Cuando vayas a salir a la calle y la veas, Feju, ¿vale? Pues a los 3 días me llama por teléfono y me dice, Josep, que me han salido 2 personas, 2 testigos, y que van a dar testimonio en el juicio y que me dicen que me tienen que pagar entre 100 y 120.000 euros de indemnización, ¿vale? O sea, ahí dije yo, me cago en todo, con perdón, que no hayan niños ahora, ¿eh? Dije, y yo, ¿por qué no lo hago? Si tengo el conocimiento, ¿por qué no lo hago? Y lo hice, lo hice. ¿Qué pasó? ¿Para qué lo hice? Se me multiplicó por 10 el trabajo que yo estaba haciendo. Se me multiplicó por 10 el trabajo que yo estaba haciendo. Entonces, son muy potentes, son súper potentes para todo. Hay escritos antiguos de la época de los vikingos, no me acuerdo ahora mismo el escrito en concreto, pero resulta que había un sacerdote rúnico en un pueblo que tuvo que ir a otro pueblo por una historia, y había una niña en el pueblo que enfermó, una niña pequeña que enfermó. Total, los padres que más o menos tenían idea, pues le pusieron una tablilla con las runas dibujadas, grabadas, con las runas necesarias para que esa niña se curara. ¿Qué pasó? Que se enfermó más, se puso fatal, se puso muy mal. Cuando llegó el sacerdote rúnico, pues se dio cuenta de que habían utilizado las runas correctas, pero en mal orden, en un orden que no era el correcto. Total, volvieron a inscribir otras runas, otra tablilla con las runas en el orden correcto, y esa persona, pues, esa niña, pues sanó. Eso hay constancia en escritos de la época sobre temas rúnicos, ¿no? Son muy mágicas, súper, súper mágicas para todo. Sanar, futuro, protección, para todo. Solamente hay una cosa con el tema de las runas que yo siempre advierto a las personas que se tatúan una runa. Tú una runa te la puedes dibujar, perfecto, porque tú el día de hoy quieres conseguir algo, te dibujas la runa y va a ser un empujón muy importante para que lo consigas. Pero tatuar no. ¿Por qué? Y imagínate que te tatúas, por ejemplo, la runa Feju, la que os decía antes, para el tema de la abundancia, y sí, sí, te va a llegar la abundancia en cantidad. Pero ¿os suena la historia esa del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro? Pues tu vida va a ser algo parecido. Vas a tener mucha abundancia en todo, pero a nivel emocional va a ser un desastre, a nivel de relaciones otro desastre, a nivel salud un desastre. Entonces va a haber un desequilibrio muy bestia. Las runas, si alguien se las quisiera tatuar, se las debería tatuar todas para que su vida guarde un equilibrio en todos los aspectos de su vida. Sería, Josep, el no encasillarte en una etapa concreta de tu vida, ¿no? En la que a lo mejor te representa una runa, pero como pasa con las manos, que también cambian las vías y se transforman, con los años cambiamos, con lo cual no podemos seguir identificándonos quizá con la misma runa, sino que nuestra energía ha cambiado y en este caso nos puede representar una runa completamente distinta, ¿no? Entonces lo que dices tú, ¿no? Totalmente, O la tatúas de totalmente. una forma en la que puedas eliminarla de forma fácil, o te las tatúas todas por lo que pueda pasar. Y ahí Eso es lo quedas ideal. cubierto. Si te las tatúas, tatuártelas todas, porque si no, ya te digo, no hace mucho en una cena vi a un compañero, un amigo, que se había tatuado 2 runas, una runa aquí y otra runa aquí. Y le dije, ¿y cómo te va desde que te las has tatuado? Ah, muy bien en esto, muy bien en lo otro, pero hostia, sigo teniendo problemas en esto, sigo teniendo problemas en lo otro. Y le dije, tatúate el resto, verás cómo cambiará. Y hará 3 o 4 semanas que hablé con él por el Telegram y me dijo de cine, me tatué el resto y de cine.
Nada más que eso. Qué bueno. Josep, ¿qué le pasa a alguien, a una persona, cuando realmente toma conciencia de lo que muestran sus manos? Pues la inmensa mayoría se compromete al cambio, se compromete al cambio, porque lo que yo propongo siempre son cambios para el bienestar de la persona, son cambios para que la persona, todos esos errores que pueda haber tenido, que los podemos haber tenido todos, pues hagan esos cambios y sobre todo a la mayoría de personas les resuena, siempre les suele resonar bien porque no, yo en ningún momento estoy dando, bueno, sí, cuando doy un consejo para la salud, porque veo algo de la salud, pues sí que estoy dando una opinión mía basado en los conocimientos de medicina natural, ¿no? Pero en el resto de cosas, pues les estoy hablando de lo que llevan ellos escrito. O sea, no, ahí no hay absolutamente nada mío. O sea, les estoy hablando de lo que llevan ellos escrito. Entonces, claro, cuando tú le dices a una persona, tú vas por aquí, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, y empieza a pensar y dice, jolín, pues es verdad. Y te ha pasado esto y te ha pasado lo otro y te ha pasado esto y por lo otro y por aquello. Hostia, es verdad. Y le dices, mira, cambiando esto y cambiando esto y cambiando esto, no te van a volver a pasar las mismas cosas. Pues la persona, la inmensa mayoría, todavía no me he encontrado con nadie que me diga, pues hostia, no me ha resonado absolutamente nada. No, no voy a cambiar nada porque no me ha resonado absolutamente nada. Eso todavía no me ha pasado. Y me llevo muchísimos años, muchísimas manos, ¿eh? ¿Y a ti, Josep, las runas te han dado alguna vez algún mensaje que no te haya gustado escuchar? Sí, 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 sí. Tanto las runas como las lecturas de manos, ¿eh? Sí, sí. Cuando ves, mira, yo el otro día lo dije en el programa de Alex. Yo en todos los años que llevo solamente había mentido dos veces, en dos ocasiones, y ahora te explicaré en qué ocasiones. Y te puedo decir que desde hace 2 semanas mentí la tercera vez, en todos los años, ¿eh? En 50 años de runas y 44 años de lectura de manos, tres veces. Porque la primera vez que mentí fue una señora que vino, no voy a decir el sitio que lo dije el otro día y me dijeron, hostia, a ver si está viendo el programa y tira para adelante. No voy a decir el sitio. Entonces No pasa nada, Josep. vino y me dijo que iba a matar, que quería matar a su marido, que llevaba 6 meses matando perros y gatos para en el momento que llegara, cuando llegara el momento, no tener ningún tipo de duda y no echarse para atrás. Y entonces me dijo que le mirara a ver si la pillaba la policía, si veía que la pillaba la policía. Y entonces yo le tiré el tarot nórdico y el tarot nórdico, que es, al fin y al cabo me apoyo también en las runas, ¿vale? Pues me decía que no la pillaba, que no, que si lo hacía no la pillaba. Y me dijo, ¿qué te ha salido? Y le dije, sí, sí, aquí dice que la policía te va a pillar, pues si lo haces te pilla. Y claro, ¿qué le iba a decir yo? ¿Mata a tu marido que no te pasa nada? No, no, no podía decirle eso. Eso fue Pues, una mentira piadosa, Josep, y además salvaste una vida, ¿no? sí, sí, yo creo que sí. Después la segunda vez en Blanes se me acercó un hombre y aparte vino 2 años seguidos y me dijo que él estaba acosando a una chica que vivía en el mismo bloque de apartamentos que vivía él y que la estaba acosando y que no la dejaba en paz y tal, y que si ella iba a hacer algo, iba a conseguir hacer algo en contra de él. Y se lo miré y me salía que no, me salía que no. Pero ¿qué es lo que le dije? Con perdón, espero que no hayan niños escuchando, le dije, digo, mira, me ha venido una imagen, mentira. En aquel momento, sí, mira que normalmente sí me vienen imágenes, sí que siento cosas y tal, pero en aquel momento confieso que no fue verdad. Y le dije, me ha venido una imagen
en la cual te veo en una prisión que te están cogiendo entre dos y otro te está dando por allí, Por el ¿no? 4K, como se dice ahora, Por el Josep. tercer ojo, por el tercer ojo trasero, ¿no? Y no era verdad, no era verdad. Y entonces me dijo, hostia, pero si yo no le voy a hacer nada, solamente la... Y digo, no, pero te va a acusar de violación, mentira, y le van a hacer caso a ella y a ti no, y te van a meter... Y entonces me dijo que no, que la iba a dejar de acosar, y al año siguiente volvió a venir y me preguntó otra vez a ver cómo estaba el tema. Y le dije, no, no, igual, igual, tú déjala que ella haga su vida y tú haz la tuya, disfruta de tu vida y déjala a ella que viva la suya. Y la tercera vez que he tenido que mentir, que me supo mal, me dolió el corazón, pues fue aquí en el Magic, este último que acabamos de hacer hace 2 semanas, que vino una señora y le leí las manos y me preguntó, o sea, me preguntó que cuántos años iba a vivir. La mujer con 81 años y en la mano ponía que iba a morir a los 82 años. Claro, ¿cómo le digo yo a esta señora, señora, le queda un año de vida? ¿Cómo le digo yo eso? No, porque ya la condicionas, igual ya la condenas en ese caso. No, no puedo hacer eso, no, no, no puedo hacer. Yo lo que yo debo hacer es ayudar a la persona, no, no debo hundir a las personas y perjudicar a las personas. Entonces ahí sí que hice una mentirijilla piadosa, ¿vale? Que normalmente siempre digo la edad, pero claro, en un caso así, ¿cómo hundes a una persona así? No, yo no sirvo para hacer daño. Es mejor darle herramientas o como pasó en el caso de tu padre, pues ofrecerle el Ho'oponopono y mira, luego al final todos tenemos Totalmente. una fecha marcada, Josep, que nos vamos a ir de este Todo, mundo. Entonces, todo. yo creo que es bonito lo que haces, ¿no? El no condicionar y también consultas que han venido a hacerte un poco, ¿no? De decir, hostia, estas personas, cuidado. Sí, 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 es duro. Hay muchos momentos que es duro. Cuando tú ves que esa persona va a sufrir alguna enfermedad o cuando ves bueno, que no va a vivir los años que tiene que vivir, es duro, es duro. Y tanto con las lunas como con las manos es muy duro. A mí no me gusta dar, que lo digo, es normal, el 99,9%, siempre digo, mira esto, pero siempre cuando lo digo, siempre a continuación le doy una solución para que la persona pues, pueda vivir más o pueda sanar aquella enfermedad, ¿vale? Pero cuando ves una cosa que no tiene solución y que es inminente y que la persona, en vez de disfrutar de ese tiempo que le queda va a estar sufriendo, pues no, 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 yo no estoy en este mundo ni estoy en esto para eso. No. Aquí en pantalla podéis ver todas las redes sociales de Josep para aquellas personas que, bueno, pues estéis interesados, ¿no? En profundizar un poquito más sobre la lectura de manos, de ver cómo, en este caso, Josep, a través de la lectura os puede dar herramientas poderosas para confrontar momentos, para superarnos, para crecer, que al final es de lo que se trata y en lo que estamos todos en esta experiencia. Estamos todos aprendiendo, estamos todos creciendo y cuando me caigo, Josep, me vuelvo a levantar y vuelvo a empezar. Que aquí perfecto no hay nadie. Yo sabes lo que digo muchas veces con el tema de la quiromancia, con la quiromancia bien hecha, no aquello de las historias, ¿no? Que es una lástima que no se enseñe incluso en los colegios, porque tú imagínate que yo me han traído padres y niños, me han traído adolescentes y me han dicho, ¿para qué está hecho? ¿O para qué está hecha? ¿Qué es lo que debería estudiar? ¿Cómo debería yo enfocar como padre? ¿Cómo debería enfocar el futuro de mis hijos? Y entonces yo he mirado las manos y le he dicho, mira, tú estás hecho para las ciencias, o tú estás hecho para el arte, o tú estás hecho para cualquier cosa, ¿no? En las manos se ve. Y entonces me he encontrado con la grata sorpresa, ¿no? De críos que le estás leyendo, bueno, críos y ya adolescentes, ¿no? Que le estás leyendo las manos y le estás diciendo, y cuando le dices el qué, te miran como diciendo, hostia, yo no había pensado en esto, yo no había caído en esto, y esto realmente sí que me gusta, incluso adolescentes con muchos problemas a nivel de estudios, ¿no? De que a lo mejor son personas súper inteligentes, pero que lo que están haciendo y haciendo los están dirigiendo
pues no es el camino correcto, ¿no? Y cuando le dices el qué, te miran así como diciendo, ostras, con un descubrimiento de golpe, ¿no? Con los ojos abiertos, ostras, esto no lo había pensado yo, y me gusta, ¿vale? Lástima que esto no se pueda enseñar en los colegios. Ya te digo que desde pequeños pudiéramos ver hacia dónde nos tenemos que enfocar, qué es lo que podemos evitar en nuestras vidas. Es una lástima. También Bueno, tengo pues que Josep, deciros perdona. que tengo en preparación un curso de quiromancia para aquel que lo quiera, que quiera aprender, que va a ser muy potente. Ya os digo que va a ser muy potente. Ahora entramos con el taller un momento, Josep, pero esto que has comentado de los niños es muy interesante porque al final le estás dando a los padres unas pautas interesantes que muchas veces también tienen mucho que ver con el padre, ¿no? Y el enfoque y la mirada activa que tienen los padres con los dones y talentos del niño, ¿no? Pero ¿a partir de qué edad, Josep, recomendarías tú, por ejemplo, una lectura de manos? ¿Puede ser realmente ya a un recién nacido o hay una edad Desde clave? chiquititos, desde chiquititos. Mira, yo tengo a mi nieto, que ahora está el puñetero aquí poniéndose los zapatos aquí a mi lado. Tengo a mi nieto que tiene 6 años y yo ya le he leído a él las manos, le he leído las manos. Y ahí en esa lectura de manos, aparte que es un sol, ¿eh? Es un niño que es un sol, pues en esa lectura de manos yo ya he visto qué potencial tiene, que va a tener en su vida, cuál es su potencial. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay padres que a lo mejor tienen al hijo que está estudiando, tiene muchos problemas, por ejemplo, en las matemáticas, y cambio la literatura, el lenguaje, les va súper bien, son unos máquinas en el lenguaje, ¿no? Y erróneamente los padres para suplir ese problema de las matemáticas, a lo mejor les ponen un maestro De refuerzo. para que las matemáticas le vayan bien, ¿no? Cuando realmente lo que deberían hacer es ponerle un maestro para que en eso que son unas máquinas, que es en el lenguaje, por ejemplo, o las ciencias o lo que sea, pues un maestro para reforzarle eso porque ese es su potencial. Con eso es con lo que cuando sea adulto puede ser una persona brillante y ganarse la vida súper bien, ¿no? Pues con la lectura de manos desde chiquititos podemos cubrir eso, porque podemos decir hacia dónde, en qué podemos potenciar a nuestros hijos para que sean, bueno, tengan vidas brillantes. Qué bueno, Josep, esto me parece muy, muy interesante. Todos los padres que nos estén viendo, pues insisto, aquí tenéis el contacto de Josep para aquellas personas padres que queráis también autoconoceres o queráis ayudar a vuestros hijos y descubrir qué dones y talentos trae para acompañarle y que el camino les sea mucho más liviano. Josep, has comentado que tienes una formación. Quizá alguien nos está viendo y dirá, ostras, pero es que yo creo que no tengo ningún don, que no tengo ningún talento. ¿Qué se necesita para ser un buen lector de manos, Josep? Y para, aparte de, evidentemente, apuntarnos a esta formación que tú vas a dar. Mira, se necesita sobre todo voluntad, porque tal como tengo una costumbre es de intentar explicar las cosas con la mayor facilidad posible para que incluso lo más gráfica posible para que la persona lo entienda. Mira, hice un curso hace bastante tiempo, hice un curso de viajes astrales, para aprender a hacer viajes astrales. ¿Vale? Y tuve un grupo de personas que venían y todos los días, pues, era un curso taller, que yo todos los días, pues, les iba dando instrucciones, se tumbaban en una esterilla y, y hacían su viaje astral. Que cada día les ponía alguna trampa. ¿Trampa a qué me refiero? Los hacía salir a una habitación que había al lado, desde la cual ellos veían su cuerpo y su espíritu, o sea, se veían, ¿no? No, porque con el tema de los viajes astrales lo más peligroso no es, lo más difícil no es salir, lo más difícil es volver, Volver. ¿vale? Entonces hay que hacerlo muy poco a poco para que la persona pues aprenda a salir y aprenda a volver. Y cada día pues les ponía una pequeña trampa en la habitación de al lado que después les preguntaba, les decía, ¿dónde has visto el jarrón? ¿Dónde has visto el jarrón aquel tal? ¿Dónde has visto el jarrón?
Y me decía, pues mira, lo he visto en tal estantería y tal, sin entrar ellos físicamente antes, ¿no? Lo he visto en tal estanterías, así yo pues sabía pues que la persona realmente lo había hecho y no me estaba llevando la corriente. Sí, sí, lo he hecho, he estado allí, tal y lo otro, ¿no? Les ponía pequeñas pruebas para comprobar que realmente pues lo habían hecho. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el curso sobre el tema de la quiromancia y el curso sobre el tema de las runas, que también lo voy a hacer, pues va a ser muy práctico, muy gráfico y muy fácil de entender, que lo único que van a necesitar va a ser voluntad, solamente querer aprender y ya está. Aquí os dejaremos también en la descripción pues toda la información para aquellas personas que tengáis interés y queráis apuntaros a este taller. Hay que decir que Josep hace lecturas en presencial, también online. Entiendo que el taller también será en este caso online. Y aquí tenéis también pues los contactos de Josep. Josep, para ir finalizando ya esta agradable charla, ¿qué mensaje darías a alguien que se siente perdido y busca respuestas? Que me llame, que me llame. Os aseguro que va a encontrar todas las respuestas del mundo, que, a ver, que me llame, pero también vamos a ser, voy a dejar de pensar un poquito en mí, ¿no? Que también que haga el máximo trabajo de introspección, ¿no? De escucharse a sí mismo, no escuchar tanto a los demás y escucharse más a sí mismo, ¿no? De tomarse unos minutos cada día, como hacía con mi padre, para vaciar su cerebro, su cabeza, vaciar su cabeza, no pensar en nada, no tener ningún condicionante y igual que a mí me hacía escuchar los árboles, pues escucharse a sí mismos, ¿vale? Pero no escuchar lo que viene de los demás que nos condiciona, escucharse a su propio ser, a su propia persona. Y si aún así, después de esto, no encuentra soluciones, que me llame. Ese es el primer paso, Josep. Sí, Introspección, empezar a conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque volvemos un poco a lo que hemos comentado antes. Si en el caso de que inicias este proceso necesitas ayuda, vas a saber discernir mejor también la persona que tienes delante, porque también es verdad que todos necesitamos en un momento dado a alguien que nos acompañe, que nos dé un empujón, en tu caso que nos ofrezcas una lectura que nos pueda dar una guía, una pauta del momento en el que nos encontramos y cómo podemos a veces desencallar situaciones complicadas y tomar conciencia de uno mismo. Esto te permite ser libre, Josep, porque si no estamos siempre total, totalmente. condicionados a lo que nos diga alguien externo y seguimos siendo esclavos de las opiniones de los Totalmente. demás, que muchas veces también están sesgadas, con perdón y lo voy a decir así, Josep, por sus propias mierdas. Sí, 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 sí. Es más, mira, en la lectura de manos, que es por eso por lo que el 100% de las personas a las que les leo las manos toman conciencia de los cambios que tienen que hacer y los ponen en práctica. Porque incluso en las manos hay un signo, hay un símbolo, hay una marca que te marca cuando tu vida ha sido coartada, cuando tu vida ha sido cosida, cuando te han cortado las alas, en qué momento has dejado de ser tú para, mira, tengo aquí al gato, que se ha venido, al gato negro que ha venido aquí a estar aquí también con vosotros. Pues cuándo, en qué momento y cómo y de qué manera nos han cortado las alas y nos han coartado, nos han cortado esa libertad. Pues hay una simbología en las manos, que incluso cuando la persona lo ve dice, hostia, es verdad, es verdad. Y ya a tal edad tuve tal persona o tal otra persona que no me dejaba hacer esto, yo quería hacer esto, hacer lo otro. Lo ve en sus manos, es que no es lo que yo le diga, no tengo que convencer a nadie de nada, lo ve en sus propias manos, ¿vale? Y bueno, es increíble. Disculpa porque me enrollo y no callo. No pasa nada, Josep. Josep, para finalizar, si tuvieras que elegir una runa que represente tu momento actual, ¿cuál sería y por qué? Yo elegiría la Otila o Otala, que sería esta. A ver si que quiero que la veáis. Esta de aquí. Esta de aquí. A ver, sepárala un poquito, Josep, de la cámara, que con la luz A ver, un poquito, yo no la veo clara, a ver, muévela. Ahí, 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 ahora sí. Otala, ahí Otala. está. Esta de aquí. Esta runa es muy buena porque es una runa también de prosperidad,
pero también es una runa de familia, es una runa de sanidad, es una runa de alegría, es una runa de plenitud, y esa es la que más me, la que más me, la que más me resuena ahora mismo. Porque no, te podría decir muy fácilmente, me podría decir, ser un poco egoísta, decirte la feju por la abundancia y tal. No, no. Esa también es abundancia, pero es abundancia compartida, abundancia en familia, abundancia con amigos, abundancia con todas las personas que acuden a mí y que conozco y con las que hablo todos los días, abundancia contigo y abundancia con los que me estáis viendo. Ahora mismo es la que más me resuena. Y abundancia a todos los niveles, no solamente a nivel económico. Ya quizá no me interesa tanto la abundancia a nivel económico, abundancia en salud, en felicidad, en plenitud, ¿no? En estar bien conmigo mismo y que todos vosotros pues también estéis así, ¿no? Estamos a punto de perder, de que no dejéis de ver, ¿eh? No sé si veis que se me va cruzando el gato, que quiere salir en cámara. Bueno, En le un vamos a dar momento. también el protagonismo que merece, que al final seguro que ella también trabaja en tus sesiones contigo, Josep. Sí, 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 sí. Muy bien. Josep, pues ha sido un placer tenerte aquí y poder compartir. Cuéntanos un poquito. Aquí tenemos las imágenes en pantalla, como decía, pero te encontramos en Instagram, te encontramos también en TikTok. No sé, mira qué foto más bonita. Estás de foto, Josep. Como un auténtico mago con el gato ahí contigo. Te Sí, mira, comentaba, Josep, rescatando. estás en Instagram, como te leo tus manos, Sí, en Instagram, como te leo las manos. te leo las manos. En TikTok también te leo las manos, y en Facebook como Josep Luque te leo las manos. Después en mi teléfono, en mi WhatsApp, si me queréis contactar, Contactar. lo mejor es por WhatsApp, como el 698-550-698, Capicúa, 698-550-698. Los que llaméis Y de fuera de España, recordad siempre el prefijo más 34 delante y siempre aconsejamos mandar primero un WhatsApp y a partir de ahí Josep se pondrá en contacto con vosotros. Me encanta la panorámica esta. Yo creo que la miniatura de la entrevista, Josep, va a ser... ¿Cómo se llama el gato? eh, Pusina, mi nieto le puso Pusina. Pusina, pues es preciosa. Josep, Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo. Un abrazo. muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder hablar contigo y con todos los que nos estén viendo. Hasta pronto, Josep. Familia, y recordad, si os gusta el vídeo, darle like, compartir y suscribiros al canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.